Nunca es solo una llamada de mi madre. Nunca. Y mucho menos a las 6 de la mañana. Miré la pantalla. Mamá. El estómago me dio un giro. Me senté en la orilla de la cama. Esperé a que dejara de sonar. No lo hizo. Contesté. Gael, hijo, ¿puedes venir a Nevares estas fiestas? Tu hermana también vendrá con los niños. ¿Sería tan bonito verlos a todos juntos? Su voz temblaba, como si no estuviera pidiendo, sino suplicando. Y ahí fue donde fallé, porque le dije que sí. Reservé el vuelo desde León. 6 horas, 2 escalas y el alquiler de un coche que según ella no necesitaba. Pero yo siempre voy preparado. Siempre. Porque así me formaron. Como el que resuelve, el que llega y arregla, el que nunca se cansa. La nieve me golpeó como una cachetada apenas bajé del avión. Era de ese tipo de nieve espesa, sucia, pegajosa, como los recuerdos de esa casa. La misma casa en la que crecimos, aunque ahora la siento más mía que suya, porque yo la pago, toda. Me bajé frente a la entrada, arrastrando la maleta como si cada paso fuera una renuncia. Toqué. Mi papá abrió la puerta. Su cara ni siquiera cambió al verme. Vas a cuidar a los niños de Natalia. Nos vamos de viaje. 3 noches. Solo eso. Sin abrazo, sin hola, sin te extrañamos. Natalia apareció detrás de él, sonriente, con una maleta enorme y un gorrito de lana que probablemente alguien más le compró. Los niños ya tenían puestos los abrigos. Uno de ellos tenía un moco verde colgando hasta el labio. Y por favor, no dejes que se limpien los mocos en ti, dijo riendo. Mi madre soltó una carcajada desde la cocina, como si aquello fuera una escena de comedia familiar. Y fue ahí, justo ahí, cuando lo dije. No grité, no hacía falta, solo solté la verdad. Cada peso que pagué, cada mentira que dije para salvarlos, cada cuenta, cada tarjeta, cada transferencia. Y luego, solté la bomba. No me voy a quedar a cuidar a nadie. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. De hecho, no voy a quedarme en esta casa. El rostro de Natalia se descompuso. Papá tiró el perchero contra la pared. Mamá me agarró del brazo, suplicando con los ojos, como si pudiera deshacer los últimos años con una lágrima. Pero ya era tarde. Me trajeron desde el sur pensando que iba a ser su niñera, su salvación navideña. Lo que no sabían era que yo venía a desmantelar todo, porque Nevares no era solo el sitio donde crecí, era también donde preparé mi escape. Y esa noche, iba a empezar a cobrarme todo lo que me quitaron. No sé si te está pasando lo mismo, pero si esta historia te está llegando al corazón, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte. Porque créeme, lo peor aún está por venir. Pensé que el hielo me había congelado por completo, pero algo dentro de mí seguía ardiendo. La puerta se cerró con un golpe sordo, y escuché cómo mi familia comenzaba a discutir dentro. No eran gritos aún, solo murmullos, pero yo ya no estaba allí, ya no me importaba. Me dejé caer en el sofá, el mismo lugar donde tantas veces me senté a esperar que me dieran algo más que una mirada de desaprobación. ¿Por qué había aceptado venir? Lo que estaba en juego ya no era ni siquiera la fiesta. Era algo mucho más grande, algo que llevaba guardado demasiado tiempo. ¿Cómo llegamos aquí? Mi mente comenzó a analizar el pasado, los momentos en los que mi madre me miraba como si yo fuera solo una extensión de lo que ellos necesitaban, un recurso más para completar sus vidas rotas. ¿Cuántas veces habré sido la solución a sus problemas? No quiero sonar como un mártir, pero es difícil no serlo cuando has dado más de lo que recibes. En la cocina, los murmullos de mi padre empezaban a elevarse. Se oía su voz grave, siempre tan autoritaria, intentando mantener su rol, intentando mantener la fachada de familia unida. Pero ya no era la misma familia, al menos no la que yo había conocido. Estaba cansado de ser el pegamento que mantenía todo unido. Siempre fui el que pagaba las cuentas cuando no había dinero, el que firmaba papeles que no entendía, el que aguantaba sus quejas. Y lo peor de todo es que no me agradecían. Me levanté del sofá, caminé hacia la ventana, observando cómo la nieve caía en el exterior. Cada copo un recordatorio de lo frío que se había vuelto todo. Mi mente estaba trabajando, planeando algo que me liberara de esa jaula. Tal vez fue un error aceptar venir. Y entonces, vi cómo mi hermana Natalia pasaba corriendo hacia la puerta, mirando su celular. Ni siquiera me miró. Mi corazón latió con fuerza, pero no por la razón correcta. Ella no había cambiado nada en estos años. Sus hijos no eran más que una excusa para seguir en su propio mundo. Un mundo de consumo, egoísmo y pasividad. Se reía de todo, sin una verdadera preocupación por sus hijos, por nada más allá de lo que ella misma quería. La vi salir sin despedirse, y en ese momento, algo en mí se quebró. Estaba cansado de esta gente, cansado de sus bromas a expensas mías, cansado de ser el rescate económico, y lo peor, cansado
de que mi presencia fuera solo útil mientras ellos no necesitaban nada de mí. No me importa lo que piensen, es el momento de arreglar todo esto. Di un paso hacia la mesa, saqué el teléfono y, sin pensarlo 2 veces, empecé a escribir. Cada palabra me pesaba, pero me sentía liberado al mismo tiempo. Era mi última oportunidad. Le envié un mensaje al banco. El pago de la hipoteca se suspende. Ya no tengo nada que ver con esta casa. No me costó nada, nada. Lo había preparado todo meses antes. Mientras ellos seguían viviendo como si nada, yo hacía mis planes en silencio. Recuerdo cómo mi madre bajó la escalera con una bandeja de galletas, como si nada estuviera pasando. Se detuvo cuando me vio. Me miró con esa expresión que siempre tenía, como si quisiera que todo fuera normal, pero ya no lo era. Gael, ¿por qué estás tan...? Su voz titubeó, probablemente por la sorpresa. Tienes que entender... ¿Entender qué, mamá? Me detuve antes de gritar como siempre hacía. Ya no iba a ser el hijo que se dejaba manipular. No más. Tomé la bandeja de galletas y la dejé sobre la mesa. Ella estaba intentando hacer que todo pareciera normal, pero las palabras que había dicho antes me habían atravesado. Hazlo por la familia. Es lo que esperaban de ti. Ya sabes que no podemos hacerlo sin ti. Y no pude más. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué no entiendo? Que sigas tratando de que todo parezca una broma. El silencio nos envolvió. Ella intentó cambiar de tema, pero ya no me importaba. Ya no estaba allí para ser el bueno de la historia. Ya no estaba allí para recibir miradas lánguidas de arrepentimiento. Y fue entonces cuando lo supe. No iba a ceder. No más. ¿Te sorprendió lo que acabo de descubrir? Yo todavía estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue. Porque esto, créeme, apenas empieza. Algunas veces el caos no llega con estruendo. Llega en silencio, esperando que te des cuenta de lo que ya no puedes negar. La casa, antes llena de risas y bromas vacías, estaba ahora extrañamente en silencio. Mi madre se había quedado arriba, probablemente reflexionando sobre lo que acababa de decirle. ¿Y mi padre? Bueno, mi padre ni siquiera me miraba. Se sentó en su sillón de cuero, con las manos entrelazadas y la mirada perdida, como si estuviera esperando que yo me disculpara. Pero no iba a pedir perdón. No más. Caminé hasta la ventana, observando las sombras alargadas que se formaban sobre la nieve. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, y por un momento me sentí ajeno, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. Todo lo que había hecho por ellos, todo lo que había sacrificado, valió la pena. Mi mente volvía una y otra vez a lo que había dicho mi hermana. Hazlo por la familia. La misma frase que había escuchado desde niño, la misma que había cargado como una losa sobre mis hombros. Pero, ¿y yo? ¿Dónde estaba yo en ese maldito juego? ¿Quién pensó alguna vez que necesitaba algo más que su agradecimiento vacío? Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Natalia. ¿Sabes lo que estás haciendo? No tienes idea de lo que pasa aquí. No todo es tan fácil como lo ves. No lo entiendes, Gael. Las palabras me golpearon como una ola de hielo. No lo entendía. No era sobre dinero. No era sobre lo que me debía. Era sobre cómo siempre pensaron que me quedaría callado, que seguiría siendo el salvavidas, el que nunca se quejaba, que nunca me caería. Decidí responder con calma, porque la calma era lo único que podía ofrecer en ese momento. Entiendo más de lo que piensas, pero no se trata de dinero. Se trata de que ya no voy a ser el que resuelva todo. Las palabras parecían tan sencillas, pero me costaron más de lo que podría haber imaginado. Durante años fui el que arreglaba todo. Las deudas, las crisis, las mentiras, las excusas, pero ya no más. Lo que no sabía era que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Mi padre apareció en la entrada de la sala con el rostro demacrado. No era el hombre de antes, el que siempre tenía una respuesta para todo. Esta vez, sus ojos evitaban los míos, como si temiera que yo pudiera ver algo que él no quería mostrar. Y en sus manos, algo que me hizo detenerme. Era un sobre. Me miró, luego la carta, luego a mí. Esto es todo lo que tengo que decirte, Gael, dijo con voz tensa. Es un intento por mantener a la familia unida, pero no creo que sirva de nada. Lo has dejado todo ir. Mi corazón dio un vuelco. En sus manos, el sobre no parecía importante, pero el momento lo era. ¿De qué estaba hablando? No lo hagas, por favor, no es el momento. Después de todo lo que he hecho por ti, por la familia. Su voz se deshilachó, pero no lo dejé terminar. No es solo dinero, papá. Nunca fue solo eso. Y ya no voy a ser parte de esto. Le quité el sobre de las manos. Lo abrí frente a él. La carta estaba sellada y cuidadosamente escrita, y en el momento en que leí el contenido, algo en mí se rompió. Estaba lleno de mentiras. Querido Gael, lamento decir que hemos tenido que detener los pagos de la hipoteca debido a la situación financiera actual. Te pedimos que por favor nos ayudes a cubrir estos gastos.
Sabemos que te hemos fallado, pero todavía podemos arreglarlo todo. La letra de mi padre. La misma letra que usaba para pedir dinero cuando todo lo demás fracasaba. Mi respiración se aceleró. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Sabían que yo seguiría pagando. Papá, ¿esto es lo que quieres que yo haga? ¿Seguir siendo el que paga tus errores? Le dije, respirando profundamente, con la carta aún en mis manos. Ya basta. Mi madre apareció detrás de él, con los ojos llenos de lágrimas. Gael, hijo, no tienes idea de cómo estamos. Es difícil. Tú sabes lo difícil que es. No somos ricos. No tenemos las mismas oportunidades que tú. Las mismas oportunidades que yo. Me costó tanto contener la furia. Cada palabra de ellos me llevaba a un punto de no retorno, a una grieta que ya no se podía sanar. Ya no eran mis padres, ya no era mi hermana. Eran vampiros, sanguijuelas, esperando que su hijo los salvara una vez más. Pero ya no. Le pasé la carta a mi padre, y luego, con una calma escalofriante, miré a ambos. Esta casa no es más que una carga para todos ustedes. No la pagué para que sigan usándola como un refugio de mentiras. Yo la pagué para intentar hacer algo que jamás lograron. Sacarles el veneno. Me levanté. No les dije más. Era el momento de la verdad. Algunas veces la paz no llega con abrazos o disculpas. Llega con el peso de las decisiones que tomas y la realidad de lo que has dejado atrás. La noche se hacía cada vez más fría mientras mi padre y madre se quedaban allí, parados como estatuas de cera. No dije nada más. No había nada más que decir. Lo había hecho. Había tomado mi decisión y ya no podía retractarme. Sentí una mezcla extraña de liberación y vacío al mismo tiempo. Estaba solo, en el mejor sentido de la palabra. Salí de la sala sin mirar atrás. Oí como mi madre trataba de calmar a mi padre, murmurándole que todo se podía arreglar, que ellos aún tenían tiempo para solucionar las cosas, que yo solo estaba herido. Esas palabras me perforaron el alma, porque lo sabía. Todo lo que ellos hacían era minimizar, y ya no podía soportarlo más. Subí a mi habitación, la misma habitación en la que crecí, pero que ahora solo me parecía un lugar vacío. El techo estaba manchado de humedad. Las paredes ya no hablaban de recuerdos felices. Me tiré sobre la cama, mirando el techo blanco y gris. Mis manos temblaban. ¿Por qué me dolía tanto? Todo estaba en su lugar. Todo parecía como siempre. Y sin embargo, nada era igual. No era el niño que creció aquí. No era el hermano que siempre estaba al lado de su hermana. Ya no tenía que hacer nada por ellos. Nada. Tomé mi teléfono y miré el último mensaje de Natalia. Sé que estás dolido, Gael, pero lo que estás haciendo no nos va a ayudar. Si te quedas, todo esto será solo un mal recuerdo, solo una etapa. No tiene por qué terminar de esta manera. Y pensé, ¿cuántas veces me he tenido que quedar para salvar a alguien? Mi hermana, mis padres, todos esperaban que siempre tuviera una respuesta. Siempre me esperaban. Esos malditos recuerdos que mencionaba mi hermana solo eran excusas para que yo nunca pudiera salir. Pero ahora no iba a dejar que me arrastraran de nuevo. Miré el sobre con la carta de la hipoteca. La dejé sobre la mesa, junto con otros papeles que había recolectado durante los últimos meses. Planifiqué cada paso. Las transferencias bancarias, las cancelaciones, la carta de mi propio banco, el contacto con el prestamista hipotecario. No fue casualidad. Fue una construcción paciente, lenta, como si estuviera desmantelando una mentira a la vez. Respiré hondo, mientras revisaba los mensajes y correos electrónicos que había preparado. La evidencia estaba lista, todo estaba en orden. Luego escuché un golpe en la puerta. No era Natalia ni mamá, era mi padre, cuya voz rasposa se oyó del otro lado. Gael, dijo. Su tono era diferente. No era el de siempre, ni el de los reproches vacíos. Era más bien temeroso. Abrí la puerta lentamente. Mi padre estaba allí, con la mirada baja, la espalda encorvada por un peso que no sabía si era culpa del paso del tiempo o de los años de mentiras que había acumulado. Quiero hablar contigo. Sus palabras me helaron, pero no me moví. Yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Ya no hay nada que hablar, papá. No tengo nada que resolver contigo. Mi voz fue cortante, más dura de lo que había esperado. ¿De verdad pensaba que podría volver atrás? Él no contestó, solo quedó en silencio, como si estuviera esperando que lo perdonara. Pero esa no era la respuesta que quería. Esa no era la única opción. Vine aquí por algo más, hijo. Su voz tembló levemente. Sé que lo que estás haciendo ahora está mal, pero no tienes idea de lo que vas a perder. Nosotros somos tu familia. Te necesitamos. Te necesitamos. Esas palabras. Lo peor de todo. Lo peor era saber que ellos sí pensaban que me necesitaban. Pero, ¿yo qué necesitaba? ¿Acaso me necesitaban cuando me quedé solo? ¿Cuando pagué sus deudas? ¿Cuando oculté sus mentiras? ¿Cuando cargué con su estrés y sus problemas? ¿Acaso me necesitaban cuando me dejaron de lado? Cuando todo lo que recibí fue su indiferencia disfrazada de
¿Te amamos? No lo entiendo, Gael. No lo entiendo. Susurró, mirando el suelo. Y me dio una última mirada. Su expresión ya no era de enojo. Ya no era de amenaza. Era algo mucho más devastador. Era desesperación, pero no había vuelta atrás. Me giré lentamente, dejando que el silencio hablara más que cualquier palabra. Ya no estaba en el juego. Ya no estaba dispuesto a cargar con los errores de otros. No lo estaba haciendo por venganza. No, lo estaba haciendo por mí. Y después de eso, nada más importó. Nunca pensé que la libertad tuviera un sabor tan amargo, pero a veces, la amargura es lo único que te hace despertar. La mañana siguiente, la casa se sentía diferente, como si todo hubiera cambiado y, al mismo tiempo, como si nada hubiera pasado. Nadie me miraba a los ojos, nadie me llamaba, ni siquiera me molesté en mirar al frente. Yo ya no estaba allí. Me levanté, preparé café en silencio, y mientras la máquina de café rugía, me permití sonreír, pero con una sonrisa que ya no tenía nada que ver con la felicidad. Era la sonrisa del que ha sobrevivido a algo mucho más grande que cualquier problema familiar. Estaba terminando de liberar mi alma. Dejé mi teléfono apagado. No quería escuchar a mi madre rogándome que no los dejara, ni a Natalia mintiendo con sus promesas vacías. Ellos sabían que ya no había vuelta atrás, y sin embargo, seguían actuando como si todo fuera a arreglarse con palabras. ¿Lo sabían realmente? A las 2 de la tarde, decidí dar el último paso. Recogí la carta de la hipoteca y el sobre con todos los papeles que había guardado. No iba a ceder. No iba a permitir que sus manipulaciones me arrastraran de nuevo al agujero del que acababa de salir. Había trabajado tanto para llegar a este punto. El sol brillaba de manera fría sobre las ventanas de mi nuevo apartamento, y por fin sentí que tenía algo que me pertenecía solo a mí. ¿Sabes qué es lo peor? Aún sentía una parte de mí que deseaba tener esa familia perfecta. La idea de la casa, de las navidades, de ser parte de algo que nunca pude ser. Pero ya no. Esa ilusión murió junto con todas las veces que me dieron la espalda cuando más los necesitaba. Justo cuando me preparaba para salir, recibí un mensaje. No era Natalia ni mamá. Era un correo del prestamista hipotecario. Mi nombre había sido eliminado de todos los registros. El banco había cumplido con lo que había solicitado. La casa ya no era mi responsabilidad, ya no era mi carga. Y esa fue la última cadena que rompí. Salí de mi apartamento, decidí caminar por las calles de la ciudad para despejar mi mente. Mientras cruzaba la plaza, me encontré con algo que jamás habría imaginado. Mi padre. Lo vi desde lejos, sentado en un banco, con la cabeza gacha y la mirada perdida en el aire. No me detuve a saludarlo. Ya no me importaba. Seguí caminando. No por rabia, sino por la necesidad de mantener mi cabeza clara. Sin embargo, no pude evitar la sensación de tristeza que me invadió. ¿En qué momento él se convirtió en esto? La respuesta estaba clara. Siempre había sido así. Siempre. Un hombre que se olvidó de su familia, que se olvidó de sí mismo, y ahora se veía vacío. Como yo, como todos ellos. Entonces, en un momento que ni siquiera esperaba, vi un mensaje de Natalia. Te he estado buscando. Sabes que no soy perfecta, pero tampoco soy tan mala como crees. Quiero que hablemos. Sé que podemos arreglar las cosas. Ya no somos niños, Gael. Lo miré por unos segundos. El mensaje en la pantalla brillando bajo el sol. La oportunidad para volver a esa vida, esa falsa sensación de normalidad, estaba ahí, pero no la tomé. Porque ya no quería eso. Mi respuesta fue simple, directa, y no me costó nada. Ya no quiero estar en tu juego. No necesito más promesas vacías. No me hagas volver. Nada más. Esa misma tarde, todo explotó. Mientras yo me encontraba en mi apartamento, sentado en silencio con una taza de café en la mano, escuché que alguien tocaba a la puerta. No era una sorpresa, pero sí una suspense. Abro, y ahí está mi madre, con el rostro pálido, los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Gael, necesito hablar contigo. Su voz sonó débil, rota. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté, con esa calma que ya me estaba acostumbrando a mantener. Ella me miró directamente, buscando algo en mis ojos que ya no existía. Lo perdí todo, Gael. Lo perdí todo. El coche de tu hermana fue embargado. La casa ya no es nuestra. No tengo dinero para nada. No sé qué hacer. No podemos seguir sin ti. Por favor. Mi pecho se apretó un poco. Lo sabía. Sabía que ella no podía estar sola. Que el peso de todo esto la estaba aplastando. Pero ya no iba a ser el que los salvara. ¿Por qué no viniste antes, mamá?, le pregunté, sin levantar la voz. Pero las palabras eran más afiladas de lo que imaginaba. Ella guardó silencio, como si fuera la respuesta que temía escuchar. Me quedé allí, mirándola por un largo minuto. Y en ese instante, supe que ya no iba a volver a caer en sus manipulaciones. No más sacrificios por ellos. Finalmente, ella me entregó algo. Un cheque. Algo que ya no me sorprendió. El pago parcial de lo que me debían. Pero esta vez, ni siquiera lo miré.
Lo dejé sobre la mesa, sin decir nada. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, y su voz temblaba. Empieza de nuevo. Esas palabras resonaron en mi mente. No tenía que seguir siendo su rescate, su ancla. Ya había cortado la cuerda. La distancia no solo es geográfica. Hay distancias que se marcan dentro de ti, distancias que te separan de todo lo que pensaste que eras. Ya no sentía miedo, ni siquiera resentimiento. A esas alturas, todo lo que quedaba dentro de mí era un silencio extraño, una calma que se había forjado a base de años de sacrificios, de seguir el juego, de cargar con un peso que nunca me correspondió. Era una mañana cualquiera, pero para mí era más que eso. Era mi mañana. La primera que pasaba sin pensar en lo que ellos necesitaban, sin estar atrapado en sus demandas, sin tener que ser el salvador o el que nunca falla. Solo yo. Ya no me importaba si recibía otro mensaje de mi hermana o mi madre. No me importaba si mi padre seguía llamando a sus contactos, buscando que alguien lo rescatara de la bancarrota que había creado. Yo ya había cumplido mi parte. Ya había hecho lo que creía que era necesario. Ahora era mi turno. Y por primera vez, al despertar en mi pequeño apartamento, con el café humeante en mi mano, me sentí ligero. Me senté frente a la ventana, mirando el ajetreo de la ciudad. La gente caminando sin prisa, sin demandas, sin una deuda emocional. Ahí estaba yo, sin pertenecer ya a esa familia que siempre creyó que mis hombros serían eternos. Mi mente viajó al pasado, a los días en que veía todo esto como una carga sin salida. Había sido un niño que no entendía las razones, solo el dolor. Después un joven que seguía corriendo para complacerlos. Y por último, un adulto agotado, ya sin fuerzas para seguir el juego. ¿Cómo había llegado tan lejos? La respuesta llegó en ese momento, con un clic en mi teléfono. Era un mensaje de Natalia. Esta vez no era agresivo, ni defensivo. Simplemente decía, sé que me odias, Gael, y no te culpo, pero he decidido salir. Estoy tomando a los niños y buscando un lugar para nosotros. He hablado con el banco. El coche de Marta será pagado. No sé si lo que estoy haciendo está bien, pero lo estoy haciendo por ellos. Por mí, gracias. La simpleza de sus palabras me dejó sin aire por un segundo. Era la primera vez que Natalia no trataba de manipularme. Era un acto de humildad que, aunque pequeño, me hizo darme cuenta de algo más grande. No todos en mi familia eran iguales, y aunque había fallado, al menos, ella finalmente estaba intentando algo diferente. No respondí de inmediato. Sabía que no lo haría. La respuesta ya estaba en mí. No se trataba de perdonar o justificar lo que había sucedido. Se trataba de dejar ir, de darles a ellos la oportunidad de levantarse por sí mismos, y a mí mismo, la oportunidad de ser yo, solo yo. A las 3 de la tarde, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de mi madre. El mensaje fue corto, casi tímido. Te lo agradezco, Gael. Ya no sé qué más decir, pero quiero que sepas que te quiero. Te entiendo. Solo quiero que seas feliz. La respuesta de mi madre me dejó un vacío, porque esa fue la primera vez que me habló sin exigir nada. Solo entendimiento. Algo tan simple, pero tan difícil para ellos. Pero no respondí. No tenía que hacerlo. Ya había llegado a un punto en el que lo único que necesitaba era espacio. Espacio para mí, para seguir adelante sin el peso de sus expectativas sobre mis hombros. Mi vida comenzó a tomar un giro sutil, pero necesario. Poco a poco, las cosas en el apartamento fueron tomando forma. Los muebles comenzaron a llegar, la nevera empezó a llenarse, y aunque mi vida seguía siendo una especie de caos, había una paz subyacente que ya no dependía de mis decisiones pasadas, sino de las que elegí tomar ahora. El último mensaje vino una semana después. Mi hermana envió una foto de los niños en su nueva casa. Parecían tranquilos, sonrientes. Quizá las cosas no fueran perfectas, pero al menos estaban intentando. Y eso era todo lo que necesitaba saber. No respondí de inmediato, pero luego de un rato, simplemente escribí, me alegra que lo estén logrando. Cuídense. Y eso fue todo. Sin rencores, sin expectativas. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había sucedido, en los años que pasaron volando entre sacrificios y promesas rotas, en todo lo que había dejado atrás. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de algo. No necesito cerrar ciclos con ellos. No, porque ya lo había hecho. La verdadera liberación no está en el perdón. Está en el silencio que llega cuando ya no tienes nada que demostrar. Me desperté al día siguiente, con la ciudad brillante y bulliciosa afuera. Mi nuevo comienzo estaba aquí, y aunque aún había mucho por hacer, la paz interior que sentía me daba fuerzas para continuar. Quizá ellos nunca comprendan lo que hice. Tal vez seguirán viéndome como el que los traicionó, como el hijo que no supo perdonar. Pero ya no me importaba. Ya no los necesitaba para sentirme completo. Lo único que necesitaba era seguir mi camino. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba tomando las decisiones correctas para mí. Y así,
Sin más, comencé a vivir, no con rencor ni con odio, solo con la libertad que siempre me estuvo esperando.